Aquí tenemos otro tipo de ecuación en la que, pues si se dan cuenta, ya son números que no se parecen. O sea, pensando en calcular factores primos no se parecen, pero aún así tenemos que pensar en el cálculo de factores primos para que no estemos trabajando con números tan grandes. Entonces procedemos de igual manera que los que estuvimos haciendo, calcular factores primos. Y al calcular factores primos, recordemos que los números primos son aquellos que son divisibles entre la unidad y entre sí mismos. Por lo tanto, este 9, pues yo sí lo puedo calcular como un 3 al cuadrado. El 7, pues ahí sí no puedo hacer nada porque sí es un número primo. Y eso está elevado a un exponente que es 3y. Igual, el 625 sí lo puedo expresar como factores primos, porque 5 por 5 me da 25, por otro 5 me da 125 y por otro 5 ya me dio el 625. Entonces esto lo puedo escribir como un 1 entre un 5 a la cuarta. Pero acordémonos que pues no es adecuado tener aquí números en el denominador, por lo tanto puedo aplicar la primera propiedad de los exponentes, que sabemos que la primera propiedad de los exponentes hace referencia a que si hay un exponente negativo puede escribir su recíproco. Y aunque no tenga aquí un exponente negativo, pues la idea es que no tenga ese número en el denominador para que me queden menos términos, porque aquí tengo un 1 y aquí tengo un 5 a la 4. Entonces ahorita sí es conveniente aplicar la primera propiedad. Intercambio la posición del numerador por denominador y el denominador por numerador, y solamente le cambio de signo al exponente. Pero si se dan cuenta aquí, pues ni siquiera pareciera que hay las bases iguales. Entonces recordemos que habíamos mencionado que había sugerencias para resolver las ecuaciones, que era expresar en factores primos, lo cual ya lo hicimos. Aplicar ley de los exponentes, pues no pudimos hacer nada. Aplicar propiedades, ya lo hicimos. Usar recíprocos, que precisamente es lo que hemos estado haciendo con las propiedades. Considerar que hay proporciones, que es igualdad entre las fracciones. La propiedad de las proporciones, que en toda proporción los recíprocos también son iguales. La definición de logaritmos, que hasta ahorita no la hemos utilizado y que pues ya es el momento de utilizarla. Entonces, como no podemos lograr que las bases sean iguales, entonces vamos a utilizar la definición de logaritmo. Recuerden que la definición de logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Entonces, el logaritmo es el exponente. Si se dan cuenta aquí, tengo un exponente que es 3 a la y. Entonces el logaritmo es el exponente que es 3 a la y, al cual se eleva la base. Si se dan cuenta que hay una base que está un poco, digamos, diferente a lo que generalmente hemos visto, pero pues sigue siendo la base para obtener la potencia. Y en este caso tengo una potencia que precisamente es 5 a la menos 4. Entonces de ahí yo ya observo que la incógnita ya casi está para calcular el valor. Lo único que me está estorbando es ese 3. Así que de lo que sabemos, de los conceptos que hemos manejado, aquí puedo aplicar una operación inversa. Y esa operación inversa es precisamente para poder calcular el valor de la incógnita. Aquí hay un 3 que está multiplicando. La operación inversa es que divida al miembro derecho. Y de una vez vamos a aplicar la propiedad transitiva, perdón, la propiedad reflexiva, que indica que como todo es igual a sí mismo y es parecido a lo que ocurre con el espejo, no importa si el espejo lo coloco arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, de todas maneras sigue siendo el mismo reflejo. Entonces este 3 va a dividir a todo y voy a escribir que tengo un logaritmo de base 3 al cuadrado sobre 7 de una potencia que es 5 a la menos 4 y que está siendo dividida entre 3, y eso va a ser precisamente el valor de la incógnita. Entonces en ese momento yo ya resolví la ecuación, pero sin embargo recuerden que hay estándares y esos estándares son relacionados a varias situaciones de aquí, que no debe de haber exponentes negativos, que deben estar realizadas todas las operaciones, y un resultado así pues es complejo como de entender. Entonces tenemos que ver otras sugerencias que me han dicho. Sabemos que la ley de la tricotomía aquí no lo podemos hacer. Factorizar pues tampoco, porque pues no hay manera de factorizar. Completar el trinomio cuadrado perfecto, eso no lo hemos visto, pero pues se puede hacer. Propiedad de la igualdad,
que es multiplicar por el mínimo común múltiplo, eso ya lo hicimos en ejercicios anteriores. Y también aquí me están diciendo que puedo utilizar las propiedades de los logaritmos. Entonces, pues vamos a ver si es posible utilizar alguna de estas propiedades. Recuerden que una propiedad sirve para escribir de otra manera. Entonces, si yo tengo el logaritmo de un producto, yo lo puedo escribir como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Si tengo el logaritmo de una división, lo puedo escribir como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. O si yo tengo una potencia, se puede escribir como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces puedo utilizar cualquiera de esas tres propiedades para que quede un resultado más simple. Entonces, primeramente hay que observar que este 3 es un número, y como es un número debe de estar separado del logaritmo. Recuerden que todos los términos deben estar escritos de una manera adecuada, y esto implica que debe estar escrito primero el signo, que es un signo positivo, el cual no lo escribo, y luego debe estar escrito el coeficiente, que en este caso es un tercio. Entonces, ahora yo me doy cuenta que tengo el logaritmo de una potencia, y si tengo el logaritmo de una potencia, puedo aplicar la tercera propiedad de los logaritmos. Y entonces la tercera propiedad de los logaritmos menciona que si yo tengo el logaritmo de una potencia, lo puedo escribir como el exponente por el logaritmo de la base. Así que este menos 4, que es el exponente, va a multiplicar al logaritmo de la base, que es 5. Y entonces, de una vez aplicando la propiedad, vamos a quitar este 1/3. Como el menos 4 va a multiplicar al 1/3, pues por leyes de los signos es menos. El 4 va a tener un denominador que es 3. Ya estoy aplicando el escribir adecuadamente junto con la cuarta propiedad. Y entonces me hace falta escribir el logaritmo base 3 al cuadrado sobre 7 de 5. Y entonces vamos a ver qué otras sugerencias me mencionan. Y me dicen que también puedo hacer el cambio de base. Y el cambio de base es calcular el logaritmo si la base es diferente a 10. Y precisamente es lo que tengo aquí. Entonces, si tengo una base que es diferente a 10, lo que yo puedo hacer es escribir el logaritmo base 10 del argumento entre el logaritmo base 10 de la base. Entonces vamos a aplicar el cambio de base. Y entonces, aplicando el cambio de base, yo ya puedo escribir entonces que la incógnita se va a calcular como menos 4/3, y va a haber una división que va a ser el logaritmo base 10 de el argumento, o sea, va a ser el logaritmo base 10. Acuérdense que si no se escribe nada, la base es 10, el logaritmo base 10 del argumento, que es 5, entre el logaritmo base 10 de la base, y la base es un 3 al cuadrado sobre 7. Entonces me doy cuenta que en este momento puedo aplicar una propiedad de los logaritmos en el denominador, y la propiedad de los logaritmos precisamente es la segunda propiedad de los logaritmos, y la segunda propiedad de los logaritmos me menciona que el logaritmo de una división yo lo puedo escribir como el logaritmo del numerador en menos el logaritmo del denominador, por lo cual yo puedo escribir que la incógnita es menos 4/3, un denominador que va a ser el logaritmo del argumento, que era 5, entre el logaritmo del numerador, que es 3 al cuadrado, pero si se dan cuenta que hay un exponente, entonces de una vez también puedo aplicar la tercera propiedad de los logaritmos. Entonces me voy a dar un poquito de espacio para aplicar de una vez la tercera propiedad y no hacer tantos pasos. En el mismo paso aplicar las dos propiedades. Entonces aquí voy a aplicar la tercera propiedad de los logaritmos. Y la tercera propiedad de los logaritmos, habíamos mencionado que cuando tengo el logaritmo de una potencia se puede escribir como el exponente por el logaritmo de la base. Eso quiere decir que este 2 va a multiplicar al logaritmo, y entonces vamos a escribir un 2 por el logaritmo de 3 menos la segunda propiedad, el logaritmo de 7. Y entonces este es el resultado. Recuerden que los resultados deben estar expresados de la manera más simple, y precisamente aquí tengo muchas potencias, aquí tengo muchas operaciones, y lo que se prefiere es dejar los resultados utilizando factores primos, utilizando números primos.
Obviamente esto ya lo puedo hacer el cálculo usando la calculadora, y para eso tendría que, pues, primero calcular el logaritmo de 5, dividirlo, aquí un paréntesis, 2 por el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 7, cierro el paréntesis, y posteriormente multiplicarlo por menos 4 tercios. Ahorita lo voy a hacer en la calculadora para escribir el resultado. Asignando la calculadora, pues el resultado es menos 8.53. Les voy a ir dictando cómo calcularlo. Primero escriban o opriman la tecla logaritmo de 5, le oprimen el igual, y cuando le hayan oprimido el igual, en su calculadora les va a dar un resultado que es 0.67. Posteriormente van a oprimir la tecla entre, y después de la tecla entre recuerden que tienen que declarar un paréntesis. Esta raya de fracción es un paréntesis, por eso es importante que la declaren. Entonces declaran este inicio de paréntesis, abro el paréntesis y escriben 2 por el logaritmo de 3. 2 por logaritmo de 3. Y luego oprimen el menos logaritmo de 7 y cierran el paréntesis. Menos logaritmo de 7, cierro el paréntesis. Pueden oprimir un igual. Si oprimen en ese momento igual, les va a dar el 6.40. Y posteriormente ese 6.40 hay que multiplicarlo por menos 4 tercios. Entonces lo voy a multiplicar por... Escribo el signo menos, en mi calculadora el signo menos está entre paréntesis, menos 4, oprimo la tecla de fracción y tercios. Recuerden que hay una tecla de fracción que en el caso de mi calculadora dice ABC, aunque en otras calculadoras simplemente está un simbolito similar. Entonces cuando le oprimo el igual, pues ya me da el resultado, que es 8.53. Recuerden que en las ecuaciones exponenciales no se debe escribir el resultado decimal. Lo que se debe de hacer es dejar el resultado tal cual lo que está escrito acá en el lo que está escrito, lo que precisamente les di, sin utilizar la calculadora. Y eso es importante porque aprovechan más y entienden más lo que son las propiedades de los exponentes y los conceptos de cambio de base y propiedades de los logaritmos.